Buenas tardes, queridos estudiantes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En la clase de hoy vamos a seguir hablando acerca del objetivo número 6, que tiene que ver con reconocer la conformación histórica del actual escenario de la política internacional a partir de los grandes procesos políticos que marcaron la segunda mitad del siglo XX. Para ello el objetivo de esta clase va a ser comprender las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial e identificar sus características fundamentales. Cosa importante a tener en cuenta: el trabajo de cada uno de los estudiantes será evaluado, ¿cierto? Y de manera formativa, y el trabajo deberían terminarlo, ¿cierto? Antes del día viernes 14 de mayo, ¿cierto? Y ser enviado a mi WhatsApp para que cualquier consulta o retroalimentación, ¿cierto? Deben consignarlo a través del WhatsApp que les voy a dar y que ustedes tienen ya hace unos días. Las actividades a realizar en esta semana son las siguientes: leer la guía de aprendizaje, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ver el video consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que es este video, y finalmente contestar las actividades de la guía que vienen en la guía, ¿cierto? Y cuando la hayan contestado, me deben enviar una foto a mi WhatsApp de las actividades ya realizadas con su nombre, ¿cierto? Para que pueda yo identificar de quién se trata. Y en mi WhatsApp es el más 569 614 20040. Y cuando ya la hayan enviado, les voy a hacer retroalimentación en su WhatsApp. Pues bien, vamos a la guía. La guía, como ya les dije, tiene un aspecto formal, ¿cierto? Un aspecto pedagógico. El indicador es: analizan la relevancia de los hechos históricos de la segunda mitad del siglo XX. La habilidad es comprender y analizar información relevante. Y el objetivo de clase, como ya les dije, es comprender las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial e identificar las características fundamentales. Pues bien, vamos a hablar un poquito acerca de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entre las numerosas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial se encuentra la división de Alemania en 4 zonas repartidas entre Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Aunque en 1949 queda dividida en la República Democrática Alemana, bajo la influencia comunista soviética, y la República Federal y Democrática, ¿cierto?, con un gobierno pro-occidental y capitalista instaurado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Otra consecuencia es el juicio de los máximos dirigentes nazis sobrevivientes en la ciudad de Alemania de Nuremberg. La creación de la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto?, ONU, para mantener la paz mundial por medio de los tratados pacíficos. Esto tiene que ver con la diplomacia y acuerdos, ¿cierto?, porque es importante que exista la diplomacia y que los pueblos mantengan la paz. El fin de la supremacía de Europa a manos de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuya mutua desconfianza daría origen, que vamos a hablar en otra clase, acerca de que daría origen a la Guerra Fría. Aquí vamos a ver un poco del concepto de descolonización. A nivel político, una colonia es un territorio que es gobernado y administrado por un país lejano. Eso es una colonia. Prueba de ello es justamente que nosotros fuimos colonia o una colonia de Europa, en este caso de España. Y nos descolonizamos, ¿cierto? Nos desagrupamos de esa colonia, ¿cierto? El 18 de septiembre de 1810. Entonces, eso es una colonia. Entonces es un territorio que es gobernado y administrado por un país lejano. Los habitantes de la colonia en este marco dependen de las decisiones tomadas por las autoridades de la nación colonizadora. Los territorios del continente americano, por ejemplo, durante varios siglos fueron colonias de países europeos como España, Portugal y Francia, como ya les dije anteriormente. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, surgió el concepto de descolonización. Esta noción de descolonización alude a la intención de la Organización de Naciones Unidas de favorecer la independencia nacional de las naciones bajo dominación colonial. De hecho, en 1961 la ONU cuenta con un comité especial para
la descolonización para fomentar este tipo de procesos a través de la negociación política y el diálogo, ¿cierto? En este caso de la diplomacia, evitando, perdón, los enfrentamientos bélicos. Por lo tanto, se produce el rompimiento, ¿cierto? La descolonización se parte en estas cadenas, ¿cierto? Como está en el dibujo, ¿cierto? Del yugo de la esclavitud y cuando uno pertenece a otro país que está muy lejano y que no es el nuestro y no tenemos autodeterminación, como ya lo veremos más adelante. A lo largo de la historia, algunos casos de descolonización más destacados fueron los siguientes. En 1776, luego de la revuelta armada, las 13 colonias originales de Norteamérica declararon su independencia. En 1804, Haití se declaró independiente del dominio de la Francia. En 1808, Brasil consiguió librarse de Portugal. Y en 1816, el virreinato del Río de la Plata, que está al lado, ¿cierto?, en Argentina, ¿cierto?, se declaró independiente de España. Y en 1818 Chile también se consigue la independencia de España. Claro, ¿por qué? Porque el tratado, ¿cierto?, o la declaración de independencia de Chile se firmó, ¿cierto?, en Concepción el 12 de febrero de 1818. La descolonización, ¿cierto?, en el siglo XX, por descolonización entendemos el proceso mediante el cual los estados Asia y África, que formaban parte de los imperios coloniales europeos, alcanzaron la independencia política y económica. Durante el siglo XX, progresivamente los pueblos denominados se fueron empobreciendo hasta límites intolerables, ojo con eso, intolerables, lo cual repercutió negativamente en las condiciones de vida de la población. A ello se suman los malos tratos, ¿cierto?, de parte de los colonizadores y autoridades, ¿cierto?, que alimentó la resistencia a la presencia occidental, incentivando, ¿cierto?, la defensa y la recuperación de los valores propios de la cultura autóctona, es decir, los valores patrios. En otros casos, miembros de la élite, ciertos autóctonas educados en Europa o en Estados Unidos trajeron consigo las ideas independientes o independentistas, ¿cierto?, que entraron en contacto con las tradiciones culturales, dando forma a poderosos movimientos de liberación nacional. Ejemplo tenemos en nuestro país, por ejemplo, en los Padres de la Patria, estamos hablando de Bernardo O'Higgins, de José Miguel Carrera, ¿cierto?, que ellos tuvieron la oportunidad de estudiar fuera del país y trajeron estas ideas independentistas a nuestra nación, ¿cierto?, y se produjo así la chispa de la independencia o de la descolonización. Luego vamos a ver, ¿cierto?, el tercer mundo y los no aliados, ¿cierto? Durante el periodo de la Guerra Fría, ¿cierto?, las naciones del mundo se vieron obligadas a tomar posturas sobre qué ideología adoptar, la capitalista o la comunista. La neutralidad no era una opción en el mundo ideológicamente polarizado, es decir, en dos polos opuestos. Sin embargo, diversos estados intentaron mantenerse al margen de las luchas de intereses entre las superpotencias y proponer también opciones concretas para buscar tanto el bienestar de sus propios pueblos como la paz mundial. Así, durante el periodo, ¿cierto?, se consolidó el término del tercer mundo establecido por el economista francés Alfred Sauby en 1952. Aprueba todos aquellos países que no pertenecían ni al primer mundo, ¿cierto?, las naciones, que quiere decir las naciones más ricas de América del Norte y Europa Occidental, ni el segundo mundo, conformado por los países socialistas del este de Europa y la Unión Soviética. Entonces, por eso se formó el tercer mundo, entonces, y este señor acuñó ese concepto. A medida que los países de Asia y África obtenían su independencia política de las potencias europeas, fueron realizando un intento en conjunto para tomar decisiones comunes que no necesariamente seguían la lógica de la Guerra Fría. Sus posturas entre los asuntos discrepaban de las que
ofrecían los dos bloques en pugna, así que como también la forma de manifestarse debido a la diversidad de culturas que reunía el tercer mundo, obviamente. Así, mientras el mundo árabe realizó intentos para adoptar las políticas comunes al escenario internacional, los estados asiáticos y africanos hicieron lo propio en su lucha por independencia, ¿cierto? Y autodeterminación. La conferencia de Bandung, uno de los mayores y más relevantes esfuerzos para dar una respuesta a sus demandas, lo constituyó la conferencia de Bandung realizada en Indonesia en el año 1955. Esta reunión congregó a 23 líderes de diversos países como Egipto, Indonesia, India, Yugoslavia, quienes ejercieron un papel trascendente en la consolidación de las políticas del tercer mundo y en la posterior creación del movimiento de los países no alineados, es decir, de los que anhelaban una postura internacional independiente de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Aquí vamos a ver elementos importantes, ¿cierto?, de esta conferencia de Bandung. Y luego de eso vamos a tener las actividades. Entre ellas tenemos qué es una colonia, cuáles son los dos continentes descolonizados durante el siglo XX, nombre y explique dos causas que originaron los nuevos procesos de descolonización, explique con sus palabras el concepto del tercer mundo y no alineados, lee el texto que es la declaración a favor del desarrollo de la paz y de la cooperación mundial, ¿cierto?, que es de la conferencia de Bandung. Lee el texto de la conferencia de Bandung y responde las siguientes las preguntas, ¿cierto?, que se plantean, que son estas: ¿dónde se realizó la conferencia de Bandung y cuál era su propósito u objetivo? ¿Qué entiendes por soberanía? Y por último, ¿por qué crees que en 1955 se manifestaban por la igualdad de derechos entre los seres humanos? Una vez terminado de contestar estas preguntas, van a responder el ticket de salida, que tiene una pregunta que tiene que ver con nuestro aspecto socioemocional, y van a tiquear sobre el emoticón alegre si están alegres, si están un tanto tristes o cabizbajos, ¿cierto?, van a tiquear sobre el emoticón que manifiesta tristeza, o si están sorprendidos, van a tiquear sobre este emoticón que está con una cara de sorpresa. Luego van a contestar la siguiente pregunta que está al lado, que dice: nombra dos consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Repito, nombra dos consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Una vez contestado todo esto, ¿cierto?, envían la foto al WhatsApp para su retroalimentación. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere, o en la próxima clase. Que pasen un excelente fin de semana y nos estaremos viendo si Dios así lo quiere. Ánimo, mucho ánimo, y nos veremos en una próxima oportunidad.